Buenas tardes, buenas noches ya, bienvenidos a esta su clase de Teología 4. Hoy vamos a iniciar Teología 4. Hoy iniciamos una serie de 10 enseñanzas también, que es parte del programa de Teología Básica, Teología Fundamental, Teología Elemental, que toda persona que inicia en el conocimiento de la palabra de Dios debe de tener, debe de empezar a escudriñar en ese respecto, conociendo cada uno de los temas que estamos manejando hoy en teología. Así es de que bienvenidos una vez más, Casa de Oración Chula Vista, Casa de Oración Tijuana, Loma Dorada. Damos gracias a Dios por sus vidas. Qué bueno que están ahí pendientes de cada día en punto de las 7 de la tarde, lo que es martes y jueves estudio bíblico, y lo que es el lunes de oración, lo que es el miércoles y viernes predicación de la palabra de Dios. Un mensaje sencillo, un mensaje de la palabra de Dios que nos ayuda a crecer, pero hay que estar siempre en punto de las 7 de la tarde. Todos los días tenemos predicación de la palabra y, como le digo, hoy estudio bíblico. Teología 4, Teología Elemental. ¿Qué vamos a ver en estas 10 semanas que vienen adelante? Vamos a ver lo que es la eclesía, la iglesia, eclesiología. Vamos a ver qué es lo que vamos a decir. Ya hemos visto bibliología, teología, antropología, amarteología, soteriología. Me estaba pasando ese punto. Pero hoy en estas 10 clases vamos a ver lo que es la iglesia, el bautismo o bautizo, qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto, la cena del Señor, los dones espirituales. Vamos a ver angelología, dentro de esa angelología, ángeles caídos, el cielo, el infierno, el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Eso es lo que vamos a ver estas 10 semanas. Así es de que estemos al pendiente. Martes 7 de la tarde, 7 de la noche es estudio bíblico, sin dejar también pues, las otras actividades que tenemos durante toda la semana. Vamos entonces a hablar hoy de lo que es la iglesia, eclesiología, el estudio o tratado o conocimiento de la iglesia, doctrina de la iglesia, enseñanza acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Quién estableció la iglesia? ¿Para qué se estableció la iglesia? ¿Es necesaria la iglesia? ¿Qué tan importante es la iglesia? Pero vamos a comenzar hablando de que y mencionando que desafortunadamente el no comprender qué es la iglesia, porque mucha gente piensa, y es lo que debemos de aclarar siempre, porque estamos enseñando qué es la iglesia y no podemos enseñar a medias, no podemos solamente decir esto es, sino también lo que no es la iglesia, porque se ha hecho de ella pues vamos a llamarle un grupo social. La iglesia no es un grupo social, no es su propósito. Como añadidura, convivimos con los hermanos y compartimos el amor con los hermanos y hacemos realidad ese pasaje bíblico que viene en la escritura de que cuán hermoso y agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Sí, sin embargo, eso es añadidura. Entonces, el no comprender qué es la iglesia, esta se convierte en un grupo social, se puede convertir también en un desfile de modas, se puede convertir en un centro de entretenimiento, se puede convertir en un show en donde en la plataforma el supuesto pastor se viste de militar, se llega en una motocicleta, se viste de superhéroe, sale así con muchas luces y lo presentan estilo como si fuera aquel al cual fueron a ver las personas, como hemos dicho también en algunas predicaciones, el tiempo de alabanza y el tiempo de adoración se cambia por un concierto cristiano, que no hay conciertos cristianos. Usted busque en la escritura que el grupo de alabanza o los salmistas iban a presentar allá vamos a llamarle, iban a ir a Jerusalén o estaban haciendo una gira por presentar sus nuevas cantos. El rey David, imagínense sus nuevos cantos que fue a presentar allá a Samaria, que fue a presentar allá a diferentes lugares,
hasta en Egipto, en África, en Asia. Imagínense, ¿no? Que fueran, eso no es la iglesia, ni tampoco es, no existen, no existen los conciertos cristianos. Bueno, ok. Y también, pues los pastores de repente los bajan así como si fueran artistas de un arnés, o salen de la plataforma, ¿verdad? Subidos así como si fueran pues a quien la gente va a ver. No, uno va a la iglesia a escuchar de la palabra de Dios. Y hay un mandamiento que viene en Hebreos que dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es necesario congregarnos hoy en estos tiempos en los que a veces no se puede por situaciones del entorno, pero ahí está la iglesia, aquí estamos la iglesia reunidos y damos gracias a Dios por sus vidas, por los que están ahí conectados y que estamos al pendiente, porque no queremos, hermano, que se enfríe, no queremos, hermano, que estas situaciones que están ocurriendo en el mundo entero sea el acabose de su cristianismo. Tenemos que estar, mire, tiene un tiempo libre, ponga una predicación de sana doctrina. Acuérdese, Casa de Oración tiene más de 300 predicadores de la palabra de Dios para que usted se edifique en ellos, aunque lo ideal es que se edifique en la iglesia de la predicación de la palabra donde usted se reúne, ¿sí? Y también pongas una sesión de alabanzas para que usted esté siempre en ese fuego, en ese calorcito, nunca desviándose ni a derecha ni a izquierda, ni quedando en la penumbra, ni fuera de donde puede mantener su corazón lleno de la palabra de Dios. Entonces, se ha convertido, desafortunadamente, como le digo, también la iglesia en un punto de referencia para entregar mercancías. Ya no se va a escuchar la palabra de Dios, ya el propósito no es ser edificados en la palabra de Dios, en el Espíritu, sino ir a entregar una mercancía ahí. ¿Dónde nos vemos? Pues ahí en la iglesia, y ahí se entregan las mercancías, y pues perdiendo el propósito de la iglesia. ¿Qué ha acontecido no solamente en un lugar, con nosotros y en otras partes? Porque esto es cuando se tergiversa el propósito de la iglesia, pues que ya se venden a crédito, que ya no se pagan, que ya se pelearon, que mire, pastor, que no me ha pagado, usted dígale que me pague porque se le vendió a 5 meses o 3 meses y ya tiene 3 abonos que no me paga. ¿Y nosotros qué? Y más cuando de antemano estamos enseñando esto, la iglesia no es un centro de distribución, la iglesia no es el punto de referencia para que la gente vaya y entregue, intercambie mercancías y ahí se cobren y se dejen de cobrar, ¿no? Ahora, la palabra de Dios dice que tenemos que trabajar, sí, tenemos que trabajar. La palabra de Dios dice que usted tiene que ser un hombre, una mujer luchona, sí, pero que no sea la iglesia el centro de distribución. Hágalo allá en su casa, usted cite a las hermanas, si usted se dedica a algo y gracias a Dios por ese trabajo que Dios le ha dado, pero no lo haga en la iglesia. En la iglesia no fue para eso, ¿sí? En su casa, y tenga cuidado con las cuestiones de los créditos y todo eso, porque después ni usted ni la otra persona ya van a asistir porque pues ya salieron ahí con cuentas cortas, ¿no? Tengamos cuidado y no cambiemos el sentido de la iglesia. Ahora, todo esto que enseñamos y que somos reiterativos, mucha gente se ha ido a la congregación y se va a ir yendo porque se ofenden, porque les dice uno que no deben de andar haciendo comercio en la congregación. Pues ni modo, ¿qué hacemos? Pero no vamos a cambiar el sentido de la iglesia porque tenemos miedo, ¿verdad?, de las reacciones que deben de tener las personas o que pueden tener las personas. No. Así de sencillo. Es preferible, ¿verdad?, que vayan, mediten quizás 2, 3 meses y dicen, no, pues es cierto, no es el propósito de la iglesia, y regresen y entonces con el orden de Dios. Pero muchos pastores pues tienen miedo de las reacciones de las ovejas cuando les dice uno esto. Quien tiene miedo de la reacción de las ovejas ya no está sirviendo a Dios, está sirviendo, ¿sí? O queriendo tener contentas a las abejas, a las ovejas y abejas, ¿no? Ahora bien, es cierto, hay que predicar la palabra de Dios y que la gente se sienta atendida, sí, pero cuando ya ponemos en una balanza
Ay, le digo, no le digo, que no tiene que andar aquí comerciando con eso. Y entonces por miedo a su reacción no lo hacemos, pues ya estamos tergiversando también nosotros y ya tenemos otros intereses también. Porque a lo mejor, hasta esa persona, el pastor anda vendiendo ahí sus productos, ¿no? Tengamos cuidado. La iglesia no es un centro de distribución de mercaderías. Ese no es el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Al contrario, nuestro Señor Jesucristo fue y volcó las mesas de los cambistas, aunque tenían un poquito más de actividades, ¿verdad? No solamente, sino también fraudeaban y también se aprovechaban de la fe de la gente. Pero ahí está el principio, ¿no? Entonces la iglesia no es para aumentar nuestras ventas de lo que yo hago, no es para obtener logros personales, porque también la iglesia de repente en muchos lugares se ha transformado en pues puestos, ¿no? Posiciones, posturas, y quiere la gente ser vista. Y muchas veces cuando la gente ya es vista, pues ya logró su propósito, ya no quiere servir. No, ya no quiere servir. O no me quite de ahí, no voy a estar yendo, no me quite de ahí cuando vaya, ocupo mi lugar, pero no quiero ningún compromiso. No, o sea, cada servidor, un servidor que dice levanta, Dios levanta en una congregación es porque sabe lo que es la iglesia y sabe lo que es la congregación y sabe el propósito de ser servidor. No es para que nos vea la gente, no es para que usted y yo seamos conocidos. No, definitivamente no. Que hay que predicar la palabra de Dios, que hay que insistir en la palabra de Dios, que hay que enseñar la palabra de Dios y que hay que, pues de repente, pues no podemos poner una cortina aquí en donde se vea un velo negro, porque pues no es, vamos a llamarle lo adecuado, ¿no? Tenemos que estar viéndonos a los ojos, tenemos que estar viendo, sí, pues todo lo que estamos predicando. ¿Por qué? Porque es parte también de la predicación de la palabra de Dios, como lo hacemos, ¿sí? Cómo hacemos énfasis quizás con los ojos, con las manos, con la voz, y eso es importante, ¿no? Para transmitir completamente el mensaje. Bien, entonces, quitemos lo que no es de la iglesia, quitemos las prácticas que no son iglesia, porque entonces pues ya no se va a llamar iglesia, aunque de fondo eclesia, habla de asamblea, de reunión, pero la reunión 100% debe ser espiritual, de ninguna manera tiene que ser con motivaciones humanas, carnales o que tengan que ver con cuestiones externas. De ahí pues lo importante de saber, porque eso usted se tiene que decir, se tiene que enseñar. De ahí pues lo importante es saber cuál es el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo pues estableció la iglesia. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin de que nuestro Señor Jesucristo estableció la iglesia? Bueno, si atendemos una definición tomando como referencia el griego, el término iglesia viene de eclesía. Eclesía si es asamblea, eclesía si es reunión con propósitos espirituales, pero también se define como llamados a salir fuera. ¿Salir fuera de dónde? Salir fuera del mundo, de las motivaciones humanas, carnales. Por eso le digo, no tergiversemos las reuniones que son para glorificar única y exclusivamente a Dios por cuestiones secundarias. Qué tristeza nos da que de repente alguna persona puede decir, imagínese pues que ni aquí ni allá se integra, ¿no? Ninguna parte se integra. Pero eso sí va cuando le encargan algún producto. Va a ser a la congregación. A ver, déjeme ver si tengo pedido. No tengo pedido. Me pidieron en la otra congregación, entonces voy a ir a la otra congregación. No, esa no es la motivación. Discúlpeme, bueno, no me disculpe. Mejor aprendamos la palabra de Dios y recibamos la palabra de Dios, porque tenemos que ser iglesia y no tergiversar el propósito de la iglesia. La iglesia está conformada por todos aquellos que hemos nacido de nuevo. La iglesia está conformada por todos aquellos miembros del cuerpo de Cristo y que somos hermanos los unos a los otros por obra y gracia de Dios, por el sacrificio que hizo Jesucristo y derramó su sangre para comprar con precio de sangre gratuito para usted y para mí a su iglesia. Acuérdese, la iglesia no está allá, la iglesia no es un edificio, la iglesia no son las paredes, la iglesia somos usted y yo, las personas. La iglesia se reúne en un lugar, la iglesia está ahorita congregada escuchando la enseñanza de lo que es la iglesia, lo que es la asamblea, lo que es esa reunión
como congregación de los justos, de los redimidos. Eso es la iglesia. Entonces, hay millones de personas que se dicen ser creyentes. Hay muchos cristianos que también se autodenominan cristianos, pero una pregunta muy importante es, porque hay muchos grupos y la gente, cuando personas que ya tenemos algo en el Evangelio, predicamos y compartimos la palabra de Dios, entonces, algunas veces, no sé si a usted le ha acontecido, pero tantos grupos que hay, pues ¿cuál es la iglesia verdadera? La gente puede, comentar o preguntar, pues es que estoy confundido, ¿cuál es la iglesia verdadera? Pues unos dicen que son estos, otros dicen que son aquellos, y empiezan a dar una serie de denominaciones, perdón, o de nombres. Bueno, la iglesia, el Señor Jesucristo lo dijo bien claramente. Número 1 dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. O sea, no todo el que se dice ser iglesia o que se dice ser cristiano verdaderamente es cristiano. Y lo otro es, ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es mi familia? Pues, dijo el Señor Jesucristo, todos aquellos que hacen la voluntad del Padre Celestial, que vivimos obedeciendo la palabra de Dios. A mucha gente no le gusta que prediquemos de la obediencia, a mucha gente no le gusta que prediquemos del sometimiento, pero es que si no hay sometimiento y obediencia a Dios, es que no hay cristianismo. Esa es la realidad. Tenemos que estar insistiendo, persistiendo, perseverando a tiempo y fuera de tiempo, como el apóstol Pablo de parte de Dios le instruyó a Timoteo. Tenemos que predicar de ello. Si no somos obedientes a Dios, si no estamos bajo autoridad en ese sometimiento a Dios, no somos iglesia. Esa es la realidad. Entonces, ¿cuál es la verdadera iglesia cristiana? Porque muchos dicen yo soy. Muchos dicen, no, esta es la verdadera y tiene que ser así. Y tenemos que, se dicen muchas cosas. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Precisamente lo que vamos a aprender en este día y en estos días o en estas semanas. Fíjese bien, la iglesia verdaderamente que es de Cristo el Señor, que es el camino, la verdad y la vida, que es el único medio por llegar al Padre Celestial, es aquella que vive en los mandamientos y permanece bajo la cobertura de nuestro Señor. Esa es la iglesia cristiana. Vive en los mandamientos. Ahora, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de ello, porque es muy importante que veamos el fundamento, lo que dice Dios en su palabra, ¿sí? Y alguno dirá, es que yo no creo que este libro sea la palabra de Dios, entonces va a creer en lo que usted se imagina. Porque una persona que dice, es que yo no creo lo que dice la Biblia, yo pienso que fue escrita por hombres, entonces tiene una fe de sus ocurrencias, tiene una fe de lo que él piensa, tiene una fe de lo que él se imagina, tiene una fe de lo que, no sé, ¿en base a qué? En pensamientos humanos. No, lea la Biblia, después que lea la Biblia, medite en sus enseñanzas, y después de que medite en sus enseñanzas, pues vea cuál es el tema principal, quién es el tema principal también de la Biblia, y entonces llegue a inferencias, a conclusiones verdaderas. ¿Qué dice la Biblia respecto a la iglesia? Número uno. La iglesia fue instituida por Jesucristo y Él se puso como la primera roca. ¿Está escuchando? La iglesia fue fundada, la iglesia fue instituida, la iglesia fue inaugurada, por llamarle así, si quiere mencionarle así, por nuestro Señor Jesucristo. Él puso la primera piedra. ¿Y a quién cree que puso como la primera piedra? Algunos dicen que a un ser humano. Imagínense que la iglesia esté soportada en un ser humano. Y lo más con el carácter de uno que hasta el Señor Jesucristo le dijo, aléjate de mí, que eres de Satanás, que eres de tropiezo. Le dijo así a esa persona que piensan muchos que está establecida la iglesia en esa persona. La iglesia no está establecida en un ser humano, está establecida en aquel que es el verdadero Dios y la vida eterna. La iglesia fue instituida por Jesucristo, es establecida por Jesucristo, y Él se puso como la primera roca para edificar la iglesia, ¿sí? En su fundamento, en el fundamento que es Cristo. Mateo 16, 18. Fíjese lo importante, si yo tuviera un
un velo blanco, negro, azul, amarillo, que no me viera yo, no se iba a dar cuenta lo que iba a hacer ahorita. Por eso es importante que tengamos esa comunicación. Dice Mateo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro, fíjate bien, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso es lo que está diciendo, es lo que dijo el Señor Jesucristo. Edificar es construir. Edificar la iglesia y fortalecerla. ¿Quién es el que va a fortalecerla? ¿Quién es el fundamento? ¿Quién es el que la va a edificar? Cristo es el fundador de la iglesia. Cristo es el fundamento de la iglesia. Cristo es el que sostiene la iglesia. ¿En dónde? ¿Cómo lo va a sostener? Con su palabra, con su voluntad. Y enseñando a aquellos que somos parte de la iglesia a ser iglesia cristiana. Acuérdense, si su iglesia, no sé cómo se llama su iglesia, pero si su iglesia no se llama iglesia cristiana sin apellidos, entonces, quién sabe si sea de Cristo. Tiene que ser Jesucristo nada más sin apellidos, la iglesia. Qué triste que digan, no, esta iglesia la fundó sabe quién, la iglesia la fundó sabe quién. Pues está fundada sobre si su iglesia está fundada sobre un ser humano, mejor me quedé callado, ¿verdad? Si su iglesia está fundada sobre un ser humano, pues no es iglesia de Dios. Y he aquí, pues, donde muchos se han perdido. Y si nos desviamos y quitamos el fundamento, porque nadie puede quitar el fundamento, quisieron quitar la piedra cabeza de ángulo. La religión quiere quitar la piedra cabeza de ángulo. La religión quiere quitar el fundamento. Y el fundamento es Cristo. Si una congregación que se dice cristiana quita a Cristo de la iglesia, ya se perdió, ya se extravió, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? El hombre se ha querido adueñar de la iglesia. Y eso no es nuevo. Si usted lee en la Escritura la parábola de la viña esa que fue arrendada, los viñadores que estaban arrendando, que estaban trabajando y tenían que dar cuentas al dueño de la viña, se apropiaron o que se quisieron apropiar de la viña. Y fue cuando dicen, aquí viene el heredero, matémosle y quedémonos con todo. Entonces, así el hombre lo quiere hacer, quiere quitar a Cristo de la iglesia para hacer sus propios planes, sus propios proyectos. Y ya ven a la iglesia, esa es una realidad, y que vitupera el nombre de Cristo, y por eso mucha gente no quiere nada con Dios, por culpa de estas personas, que por ahí un libro lo dice, los mercachifles de la fe. Esa es la realidad. Han sido de piedra de tropiezo y van a pagar las consecuencias. Eso es inminente, no se puede quitar. Porque dice la palabra de Dios que no tomará al culpable por inocente, no dará por inocente al culpable. Fíjese bien lo que dice la palabra de Dios. Escuche bien y veamos el peso que tiene esto, y tanto peso que no debemos de olvidarnos, que es lo que dice Salmo 127 del 1 al 2. Salmo 127 del 1 al 2 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. O sea, si el principal que está ahí al pendiente y es el que es exaltado, glorificado y reconocido como el hacedor de todas las cosas y redentor de nuestras vidas no es el Señor, todo está pendiente de un hilo de ixtle podrido. Esa es la realidad. Entonces, punto número 1, Jesucristo instituyó la iglesia. Jesucristo se puso él como la primera roca. Y pues ya lo demás somos piedritas, somos petritos, ¿sí? Somos piedritas, esa es la realidad. Número 2, en una iglesia cristiana, repito, en una iglesia cristiana, Cristo es la autoridad máxima. Cristo es la cabeza y a nadie tiene por qué andarle besando la mano, ni a nadie tiene usted, el ser humano no tiene que rendirle pleitesía a nadie, solamente a Cristo el Señor, a Cristo. Y Cristo el Señor no está crucificado. Cristo el Señor fue crucificado, hay que comprender su propósito, ya lo hemos visto en clases pasadas,
para que fuéramos redimidos del pecado, cargando en Él, ¿sí?, toda nuestra culpabilidad. Fue crucificado, fue sacrificado, derramó su sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Fue puesto en un sepulcro y al tercer día lo abandonó, lo devolvió a sus dueños, y Cristo vive y reina para siempre porque Él resucitó. Eso es la verdad. Cristo, pues, es la máxima autoridad de la iglesia. Cristo es la cabeza. Colosenses 1:15, refiriéndose a Cristo, dice lo siguiente: Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Jesucristo. Y todo fue creado por Él. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y para Él. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién debe de gobernar la iglesia? ¿Un ser humano? No. Jesucristo es quien gobierna la iglesia. Y déjeme le explico lo siguiente: en la iglesia no hay democracia. Aunque mucha gente dice que tiene que haber democracia. No, en la iglesia no hay democracia. En la iglesia única y exclusivamente hay teocracia. Es lo que dice Dios en su palabra. Si no, entonces ya no es iglesia, ¿sí? La iglesia no es para cumplir caprichitos. La iglesia no es para decir yo tengo la autoridad y yo le puedo ordenar a Dios lo que haga. No. Acuérdese, y lo hemos repetido n número de veces, el único papel que nos tocó a usted y a mí como miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, el camino al Padre, el único papel que nos tocó en la película que el Señor Dios ya escribió, a usted, a mí, el papel que nos tocó es el papel de la obediencia a Dios, a la teocracia. Él es el que manda, Él es el que establece, Él es el que hace todas las cosas. Él es el único que puede decir, establecer y quitar, porque es su voluntad. Él es la cabeza. Vuelvo a repetir, Colosenses 1:15. Cristo es la imagen del Dios invisible, y todo fue creado por Él y para Él, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Jesucristo, por medio de su palabra, que vino a predicar las buenas nuevas del Padre Celestial, ¿sí? Cristo vino a predicar del Padre, Cristo vino a exaltar al Padre, Cristo vino a dar a conocer al Padre, porque la religión de aquellos tiempos se había extraviado, como siempre sucede con muchas religiones. Jesucristo, pues, por medio de su palabra, que no se actualiza como las leyes, no hay miscelánea, ¿sí?, para la palabra de Dios. El Dios es el mismo ayer y por los siglos. Él no va a cambiar, ¿sí? Sus principios, sus valores son eternos. Jesucristo, pues, por medio de la palabra, ordena, o sea, instruye, dirige a la iglesia, establece vamos a decir, sus principios, sus valores, todo lo que debe de regirse, como debe regirse la iglesia. Jesucristo coordina y ordena lo que debe de hacer el cuerpo, o sea, usted y yo, o sea, la iglesia. Y como le digo, a nosotros lo único que nos toca, ¿qué es? Obedecer, nada más. Yo obedezco a Dios, y en esa obediencia a Dios enseño lo que Dios dice, a pesar de mí mismo y a pesar de cualquier ser humano, porque lo que se tiene que enseñar en una iglesia cristiana es la palabra de Dios. Dios y su palabra, teocracia, la voluntad del Padre Celestial. Ahora pregunto, ¿qué sucede o qué sucederá cuando un miembro que conoce la palabra de Dios, o cuando también un pastor que conoce la palabra de Dios, que también es miembro, ¿verdad?, que es servidor, inútil por cierto, porque solamente tiene que hacer lo que Dios le dice? ¿Qué sucede cuando un miembro no obedece las instrucciones? Pues entonces pierde el sentido de la iglesia y se transforma en una eclesía con propósitos espirituales, en una eclesía, asamblea con propósitos carnales humanos, pero no pasa del techo. No pasa del techo, así definitivamente, porque no es iglesia de Cristo. ¿Qué pasa entonces cuando un miembro no obedece, una persona no obedece, aunque sepa la palabra de Dios? ¿Será parte del cuerpo de Cristo? No, definitivamente no. Por más que lo quieran decretar por medio de la iglesia, que son filosofías establecidas por el ser humano, por conveniencia, porque pues, es fácil hacer las cosas a mi modo. Tenemos que hacer las cosas al modo de Dios.
Entonces no es cuerpo de Cristo, no es iglesia, porque la desobediencia no es de Dios. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión tiene la luz con la oscuridad? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene la verdad con la mentira? ¿Qué comunión tiene la obediencia con la desobediencia? Esa es la realidad. Número 3. Bueno, número 1, Cristo fundamentó su iglesia. Número 2, Cristo es la máxima autoridad en la iglesia. Número 3, Cristo es el Salvador de la iglesia. Si usted no reconoce que Jesucristo es el Señor y que vino para darnos vida y vida en abundancia y que es el Salvador de las consecuencias del pecado del ser humano, entonces tampoco se es parte de la iglesia. Cristo es el Salvador de la iglesia. Cristo es el ungido de Dios. Jesucristo es el Señor. Efesios 5:23 dice lo siguiente: someteos unos a otros en el temor del Señor. Y luego sigue diciendo más adelante: Cristo es cabeza de la iglesia y Él es su Salvador. Él es su Salvador. Jesucristo el Salvador. Jesucristo el Emanuel, el Dios con nosotros. Eso significa Emanuel, Dios con nosotros. Descendió del cielo, se despojó de su divinidad para, volver al camino lo que se había perdido. Esa es la realidad. La iglesia se había extraviado, el judaísmo se había extraviado. Esa es la realidad. Pero viene Cristo ahora otra vez y establece su voluntad. Ya dijo, ya no más destrucción, ya no más diluvio, ya no más ley así aplicada con las consecuencias, sino esperar Dios durante toda su vida, durante toda mi vida, para que nos convirtamos de todo nuestro corazón a Él. Entonces, nuestro Señor Jesucristo fue el autor y consumador de la fe. Y todos unidos en esa fe, formamos parte de los redimidos, fuimos comprados por su sangre, fuimos justificados por Él, fuimos salvos por Cristo. ¿Salvos de qué? De la condenación, salvos también de la ignorancia y del pecado en este mundo. Y entonces, si todo eso aconteció en nosotros y lo que vimos en los cursos pasados, arrepentimiento, fe, justificación, nuevo nacimiento, todo eso, entonces hoy nos podemos llamar o podemos ser llamados Iglesia de Cristo. ¿Cómo se nos conoce a través de la Escritura también la Iglesia de Cristo? El cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque va a cumplir su propósito. ¿Por qué se llama el cuerpo de Cristo la iglesia? Porque cuando estuvo Cristo en este mundo hace 2019 años, hizo la voluntad del Padre y llevó a cabo la encomienda del Padre. Y ya como fundador de la iglesia, si es su iglesia verdaderamente, ¿qué es lo que va a hacer? Pues lo que andaba haciendo Cristo: predicar la palabra de Dios, orar por los enfermos, y si Dios desea, los sana, pero no es el ser humano quien hace las cosas, ni mucho menos una imagen, ni mucho menos una estatua de bronce o de barro o de piedra o de lo que sea, ¿no? De plastilina, ¿no? No hacen las cosas, pues no tienen vida, que van a andar haciendo las cosas. Bien, entonces Cristo es el Señor, nuestro Salvador, el Salvador de la iglesia, y nosotros somos su cuerpo. Número 4, es el 3. El 4, Cristo es el dueño de la iglesia. Cristo es el dueño de la iglesia. Él la compró con su sangre preciosa. Para usted y para mí no costó absolutamente nada. Costó la sangre de Cristo. Usted y yo lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos y creer en la obra redentora del Señor Jesucristo. Bueno, vamos a ver qué dice la Escritura, porque acuérdense que tenemos que nosotros conducirnos a través de lo que dice la palabra de Dios, o Dios en su palabra. Hechos 20:28. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, o sea, estar supervisando que todo se dé conforme a la voluntad de Dios, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y se debe apacentar. ¿Cómo se debe apacentar? Con la doctrina de la palabra de Dios, no con pensamientos humanos, no con filosofías humanas.
Cuando se tergiversa la doctrina cristiana o no se predica la Biblia, que es lo mismo, ¿será un grupo que se debe llamar iglesia cristiana? Aunque se siguen llamando muchos, y no lo son. O sea, acuérdese, no olvidar esto, nunca olvidemos esto. Pastor o persona que está sirviendo en una congregación, no es mi iglesia. No. Y hemos escuchado esas frases, Mi iglesia, esta es mi iglesia, porque yo desde un principio la establecí, es mi iglesia, ya es su negocio, pues es lo que está diciendo. La realidad es lo que está diciendo, es su negocio. Desde que empieza a pensar así, ya Dios lo desechó. Esa es la realidad. Pero hay arrepentimiento, siempre y cuando también rezarse el daño. Esta es mi congregación, ¿verdad? Esto es de nosotros. No, la iglesia es la iglesia de Dios, lo acabamos de leer. Él la ganó con su propia sangre, Él la compró con su propia sangre. Usted y yo solamente somos servidores de Dios, los que estamos activos, ¿verdad?, en la obra de Dios. Somos servidores nada más y tenemos que hacer lo único y exclusivamente que se nos encomienda. ¿Dónde viene lo único que exclusivamente se nos encomienda? Pues en la palabra de Dios. Por eso en muchos lugares ya no se aplica la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no conviene. ¿Para qué? Para hacer sus propias, acciones, sus propios métodos, sus propias formas. Pero pues cada quien es responsable de sus actos. Algunos con desconocimiento de lo que es la iglesia. Otros con pleno conocimiento y con todo el dolo, la verdad, con todo dolo, pues queriendo decir, sí, usando el nombre de Cristo, pero realmente no es Cristo quien está gobernando. La gente que crucificó, así es, la gente que en aquellos tiempos crucificó al Señor Jesucristo, renegó de Él, no quería nada con Cristo. Hoy, ¿cómo crucificamos al Señor Jesucristo una vez más? Desobedeciendo y estableciendo lo mío en lugar de lo de Él. Ahora, un punto ya casi para finalizar, el punto número 5, Cristo es el que va añadiendo a la iglesia. Él es el que va convenciendo de pecado. Nosotros lo único que tenemos que hacer es predicar la palabra de Cristo, predicar la palabra de Dios. Ahora, alguno de ustedes dirá, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la palabra de Cristo y la palabra de Dios? Ninguna, porque Cristo venía a predicar del Padre. Dice, yo no vengo a abrogar la ley, yo vengo a hacer que se cumpla, pero en el sentido correcto, en el sentido que fue establecido originalmente, no solamente como una religión, no solamente como cumplir ciertos pasos, ciertos procedimientos, y luego ya eres iglesia, aunque tu corazón esté separado de Dios. No, la iglesia es lo que tiene que enseñar. Un corazón que esté en comunión con Dios, un corazón que viva en la obediencia a Dios voluntariamente, rindiendo nuestra voluntad a Él, ¿sí? No por conveniencias humanas, sino por conveniencias espirituales. Esa es la gran diferencia. Cristo pues va añadiendo a la iglesia. La iglesia debe de crecer, sí, espiritualmente. Las personas que caminan en una iglesia, que son parte de una iglesia cristiana, deben ir creciendo, madurando. Dios va a respaldar su obra y primeramente se va a ver un crecimiento en la madurez y, fíjese, y como consecuencia, pues también en número. Pero el propósito no son los números, el propósito es la madurez. Ya el crecimiento en número de las iglesias que son cristianas 100% es una añadidura o es una consecuencia del crecimiento espiritual. Esa es la realidad. Entonces la iglesia crece en la medida que Dios respalda y el crecimiento es la madurez, en la madurez espiritual y también en número. Hechos 2:46, o sea, tengo que involucrar el número, la cantidad, porque lo dice Hechos 46, 2:46. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, o sea, cumpliendo los propósitos de Dios y para Dios, y partiendo el pan en las casas, versículo 47, Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y luego fíjese, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Primera de Corintios 12:19 dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Bueno, haciendo referencia también aquí a que todos los miembros de la congregación tenemos un propósito.
Y alguna persona dice, yo soy parte de la iglesia, pero no soy servidor. ¿Cómo no? Si es servidor, usted comparta la palabra de Dios a su familia y sírvale a Dios. Ese es el propósito de su vida y de mi vida, ¿sí? O sea, no porque no esté ahí en las puertas, en el pasillo, en los pasillos, no porque no esté ayudando físicamente ahí en la congregación, eso quiere decir que no sea un servidor. El servidor sirve dentro y fuera de la iglesia. Si no es tiempo de reunión, estoy sirviendo a mis semejantes acá afuera. Es lo que tengo que hacer. Entonces todos tenemos una actividad muy edificante, muy importante como miembros de la iglesia. ¿Ok? Ahí está. Entonces el Señor añadía, dice, cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Salvos? ¿Salvos de qué? De la condenación y también salvos de muchas problemáticas aquí en el mundo, porque también cuando viene el orden de Dios a nuestra vida y somos parte de la iglesia, entonces Dios nos va formando y también nos evita muchas problemáticas las cuales padecemos o nos metimos por falta de conocer cómo se conducía correctamente, ¿no? En todos los aspectos. Bien, punto número 6, la iglesia funciona para la edificación del cuerpo de Cristo. Otra vez, número 6, la iglesia funciona para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es edificación? Pues es construir, crecer, pero fortalecidos. Si la iglesia tiene buenos cimientos y el único cimiento es Jesucristo y toda la iglesia debe estar soportada por, vamos a llamarle, por lo que Dios ha dispuesto para su iglesia, entonces ya se ponen los cimientos. Cristo es la primera piedra, el que sostiene todo, pero hay que poner la estructura edificando sobre esa piedra, sobre ese fundamento, el cual es Cristo, así dice la Escritura. La iglesia pues funciona para la edificación del cuerpo de Cristo y hay que poner una estructura. Acuérdese, todo edificio debe estar bien, o sea, usted sabe, tiene vigas, pilares que sostienen todo el edificio. Vamos a ver cuáles son esos pilares a los cuales se refiere Dios en su palabra, que se llama precisamente esa estructura, esos pilares. Efesios 4:11 dice, y Él mismo, ¿quién es el mismo? Jesucristo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, con el propósito de ir puliendo, de que vayamos creciendo, que vayamos comprendiendo cuál es la voluntad de Dios y entonces ser parte de ese cuerpo de Cristo que son, vamos a decir, material de primera clase, material honroso para Dios. ¿Sí me explico? Entonces, a fin de perfeccionar, otra vez, y Él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Un solo pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento que debemos tener usted y yo? Lo que Dios ha dispuesto para esta vida. Ahora, habla de una frase aquí que dice perfeccionar a los santos. ¿Qué es perfeccionar a los santos? Bueno, perfeccionar a los santos hace alusión a la restauración de las vidas, a la restauración de las vidas. En todos los aspectos, en lo personal, como matrimonios, como familias, como hijos, como padres, como responsables en todas las áreas. ¿Cómo y con qué? Con la predicación de la palabra. Con la palabra es la única que nos va a restaurar. Dice, y envió su palabra y los libró y los sanó de su ruina. Ese es en el cual vive el mundo entero, sin la palabra de Dios, arruinado, sin esperanza, sin fe, fuera de toda salvación, apartados de Dios, de su iglesia. Entonces, ¿qué es perfeccionar a los santos? Es la restauración de las vidas en lo personal y en lo familiar, en todos los aspectos, con la palabra de Dios, no con un mensaje de psicología, no con un mensaje de vamos a decir, motivacional, no es coaching, ¿sí? Quien sabe lo que es coaching, no es coaching, ¿sí?
aunque el pastoreo es espiritual. Lo que pasa, el coaching no tiene nada que ver con el espíritu, tiene que ver con motivaciones externas, ¿sí? Externas. Y la gente anda así bien motivada quizás con el coaching, ya sé lo que tengo que hacer y cómo lo voy a hacer, pero no es salva. No es salva. Y alguno dirá, no, pues es que pues no para todos es lo de Dios, no todos aceptan lo de Dios. Si tú estás a gusto con ello, pues adelante. Bueno, yo voy a estar a gusto en el cielo. Yo voy a estar a gusto en la presencia de Dios. Y créame que nadie va a estar a gusto fuera de la presencia de Dios. Entonces, si no es para usted, si alguien dice, no, es que Dios no es para mí, las cosas no es para mí, ya lo escuchó Dios, y a la hora de la verdad, pues Dios, pues tú mismo dijiste, no hay obligación, no hay obligación. El ser creyente, iglesia, no es una obligación, es una convicción, es una convicción, y cuando hay convicción, entonces hay salvación, porque hay fe en Dios. La única forma de restaurar es con la palabra de Dios. Y damos testimonio de que somos restaurados cuando obedecemos la palabra de Dios. Ahora, yo quiero que la gente, si alguien está escuchando esto y que no tiene todavía convicción en las cuestiones porque ha visto que algunas personas dan mal testimonio en la iglesia, nótese esto. Yo quiero que note esto. Yo quiero que se dé cuenta de esto. La iglesia se asemeja como un hospital en donde necesitamos de la atención del Padre Celestial espiritualmente hablando. Sin embargo, a una iglesia que es un lugar de culto público, un domicilio en donde toda la gente puede entrar, pues no todos están en esa condición ya de ser salvos. Hay gente que va por primera vez, usted puede ver una congregación y apenas la persona, alguien le predicó la palabra de Dios en la calle, dijo, sí, quiero ir, y viene, y es la primera vez que va a una congregación. Pero a lo mejor, pues como no es nacido de nuevo, llega en su carro con música, pues con un mensaje totalmente, pues violento, desagradable, desordenado, y a lo mejor con mucho ruido. Y entra a la iglesia y van a decir, mire ese hermanito, pero todavía no es hermanito, todavía no es hermano, está en proceso, está en proceso. Pero mucha gente dice, mire, pues entraron 2, 3 ahí, todos ahí apagaron el cigarro ahí afuera y se metieron a la iglesia, todos son iguales. Es la primera vez que va, o la segunda vez, o la quinta vez. Y va a decir una persona, ¿y qué tiene de malo que fume? Bueno, pues pregúntele al médico. Y si el médico es fumador, le va a decir lo malo que es fumar. No es cuestión espiritual, es cuestión de salud. Le va a decir lo malo que es fumar, pero tiene la contradicción esa que tiene el vicio, la adicción de la nicotina, droga, al final de cuentas. Por eso trae adicción. Entonces son las contradicciones del mundo. Bueno, no todas las personas que el domingo o la semana pasada entraron a la congregación son parte de la iglesia. Dios quiere que sean parte de la iglesia, pero necesitan doblegar su corazón. Mientras, pues, van a tener deficiencias. Ahora, todo el mundo tiene deficiencias. Estamos en el camino perfecto, pero no somos perfectos, pero hay de deficiencias a deficiencias, ¿no? Ya en cuanto a cuestiones del carácter, bien, o de las adicciones, o de las cosas que están arraigadas en el corazón. Bien. Número 7. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Estamos hablando de la eclesía, la iglesia, la asamblea cristiana de Dios espiritual. Punto número 7. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es ser columna y baluarte de la verdad? Porque así lo dice 1 Timoteo 3:14. 1 Timoteo 3:14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Casa de quién? De Dios, que es la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es ser columna y baluarte de la verdad? Es columna, un pilar, una base, un respaldo, un soporte de la verdad. La gente en el mundo dice, es que no hay verdad absoluta. Bueno, la verdad de Dios es la verdad absoluta. No, es que yo no lo creo, no hay verdad absoluta. Bueno, esa es su opinión. Yo le voy a respetar. Si Dios le va a respetar, oiga.
Dios le va a respetar su decisión. Si no quiere nada con él, pues imagínense nosotros. Pero la verdad absoluta la vamos a encontrar en el libro llamado Biblia, que es la palabra de Dios. La iglesia, pues, como columna de evaluarte la verdad, debemos enseñar la palabra de Dios. ¿Cómo se enseña la palabra de Dios? La palabra de Dios, cuando yo digo, yo me imagino, entonces ya no es palabra de Dios, porque ya es tu imaginación. Yo pienso, ya no es palabra de Dios. Yo creo que es así, ya no es palabra de Dios. No, enseñemos la palabra de Dios para decir, esto es lo que yo creo porque esa es mi fe, porque lo dijo Dios. No en el sentido de yo creo porque yo me imagino, que tienen dos connotaciones diferentes. Bien, entonces la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Prácticamente termino con esto. La única institución autorizada por Dios para predicar la verdad absoluta de Él es la iglesia. Nadie más. Nadie más tiene autoridad para predicar la palabra de Dios. Y acuérdense quién es la iglesia. Los hijos de Dios, nosotros que somos redimidos, nosotros que somos... Ahora, mucha gente va a decir, qué orgulloso o qué pretencioso esta persona. Es que, ¿por qué digo que soy hijo de Dios? Porque creo en mi Padre Celestial. O sea, porque Él es mi Señor, porque Él es mi Salvador, Él es mi Padre. Él es el que me da las instrucciones en su palabra y yo las obedezco como un hijo obediente. Por lo tanto, Él es mi Padre y si Él es mi Padre, pues Él es mi Salvador. Por eso yo no me jacto de ello. Simplemente es por consecuencia de haber creído en Él, nada más. Pero la iglesia es de Él. Yo soy creyente nada más. Que tengo una responsabilidad, pues por Él y la debo de llevar a cabo de una manera muy diligente y muy responsable. Iglesia es la iglesia cristiana es la única que tiene la responsabilidad delante de Dios y la delegación de autoridad para predicar lo que Él estableció en su palabra. ¿Qué es lo que se debe de predicar en una iglesia cristiana? Única y exclusivamente la palabra de Dios. Y aunque parezca pleonasmo, pero lo voy a hacer así para enfatizar. La iglesia cristiana debe de ser de Cristo. Y toda la enseñanza que se predique por la iglesia cristiana debe de estar basado en un solo libro, ¿Cuál libro? La Biblia, nada más. Ya quien le agrega otros libros, no, es que también tenemos otros libros. Bueno, pues yo también tengo un libro de contabilidad ya, pero eso ya lo aplico ahí en la escuela, ¿sí? Nada más, es eso. Pero lo espiritualmente solamente hay un libro, se llama la palabra de Dios. Todos los estudios que hacen los hombres, y de hecho, pues también es un estudio, debe de ser pesado a la luz de la palabra de Dios. Si no, entonces ya estamos cayendo en un riesgo. Iglesia, seamos iglesia cristiana, prediquemos la palabra de Dios, pero sobre todo vivamos en la palabra de nuestro Padre Celestial, la palabra de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Demos gracias a nuestro Padre Celestial. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, mi Dios, por enseñarnos a vivir conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, por revelarnos que es tu iglesia. Tú la fundaste. Tú eres el Señor de la iglesia. Tú eres el dueño de la iglesia. Tú eres el Todopoderoso y a quien nosotros simple y sencillamente debemos obedecer. En tu iglesia no hay grandes ni pequeños. En tu iglesia solamente somos hijos tuyos, servidores con una gran responsabilidad de predicar tu palabra, que es la iglesia la única que está autorizada para dar a conocer las buenas nuevas de Cristo, y que la iglesia es columna y baluarte de esa verdad absoluta que es la palabra de Dios. Gracias, mi Dios, por enseñarnos, por instruirnos y por también darnos y poner en cada uno de nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad de obedecer cabalmente a tus principios, a tus valores, y mi Dios, darnos vida y vida en abundancia, por medio de Cristo. Gracias, Cristo Jesús, en tu nombre, Rey bendito. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Un abrazo.